Luego de darles la bienvenida a todos y a todas, quiero compartir con ustedes que la Constitución política de nuestro país, que es el marco para ver el tema de la palma aceitera, dice en el artículo 67 que es deber del Estado promover el uso sostenible de sus recursos naturales. También el artículo 68 establece que el Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas. Finalmente, el artículo 69 de nuestra Constitución establece que el Estado promueve el desarrollo sostenible de la Amazonía con una legislación adecuada. En este sentido, es deber del Estado conservar y fomentar el uso sostenible de los recursos naturales y la diversidad biológica. El Estado peruano tiene la obligación que nuestra actividad forestal sea conducida hacia la conservación del patrimonio forestal, de la amplia diversidad que éste contiene, buscando el aprovechamiento racional y sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre. La deforestación, la exploración y explotación de hidrocarburos, los megaproyectos de infraestructura vial y energética, la expansión de los monocultivos de especies introducidas para la producción de biocombustibles, vienen amenazando la conservación y la integridad de los bosques en el Perú. Son las principales causas de deforestación de bosques tropicales, generando graves impactos ambientales, sociales y económicos. Si miramos hacia atrás, en el gobierno de Alan García se promulgaron varios decretos legislativos que promovían la apertura de mercado de tierras en las regiones amazónicas, con la finalidad de instalar monocultivos energéticos para elaboración de biocombustibles. Esta situación, que no se consultó con los pueblos indígenas, dio lugar a grandes marchas de protestas y que una de esas protestas terminó en los lamentables sucesos que conocemos como el Baguazo del 5 de junio del 2009. Si estamos aquí es para dialogar, para que nunca más se repita un suceso tan lamentable como ese. Aunque existen argumentos que las plantaciones de palma se expanden sobre tierras degradadas o marginales, lo cierto es que en la mayoría de tierras son utilizadas o aprovechadas por pobladores, y el concepto de tierras marginales es muy relativo y se juega con su denominación, con su interpretación. En muchos casos, la frontera agrícola es empujada por los monocultivos, provocando la deforestación de manera forzada. Monocultivos como el de la palma aceitera sustituyen bosques tropicales y otros ecosistemas, provocando una grave deforestación. La desaparición de los bosques afecta a la humanidad en su conjunto. La deforestación trae aparejada una gran pérdida de biodiversidad, cambio climático y agravamiento de sequías, erosión de suelos y muchas otras cosas negativas más. La conservación del agua, de los suelos, de la flora y de la fauna se ven seriamente amenazadas por las plantaciones de palma en aquellos países donde se han estado trabajando con esta plantación. Las plantaciones de palma aceitera son altamente rentables, no las negamos, pero están altamente mecanizadas y el número de trabajadores contratados es mínimo en relación a la superficie de su extensión. Conocemos de extensiones de miles de hectáreas y en algunas partes hasta de millones.
pero no es el equivalente en número de trabajadores. En plantaciones de palma en diversos países se han reportado conflictos laborales serios. Son las empresas productoras las que se benefician de su comercialización, por lo que no constituyen una auténtica opción de desarrollo local. Hemos visto que la producción va desde el campo, lo llevan para la transformación del racimo en aceite crudo, luego para la transformación en refinamientos sofisticados y luego para la exportación o también para la venta nacional, en donde la participación del pequeño productor es casi cero. Según el Fórum Permanente de Asuntos Indígenas de las Naciones Unidas, 60 millones de indígenas en el mundo corren riesgo de perder sus tierras y medios de subsistencia por la expansión de plantaciones para producir agroenergía. Muchas plantaciones de palma se están expandiendo sobre tierras reclamadas por comunidades indígenas, cuyos gobiernos no reconocen derechos territoriales ancestrales o indígenas. Esto significa que ni indígenas u otros pobladores locales, ni trabajadores ni pequeños productores se benefician de la expansión de la palma, sino las empresas palmicultoras, que son propiedad muchas veces de las élites locales o de las grandes multinacionales, las cuales terminan controlando amplias extensiones de tierra, profundizando la explotación laboral, provocando más migración campo-ciudad, pobreza, conflictos sociales y violaciones de los derechos humanos. Es evidente que el interés principal en este proceso de la sostenibilidad de la palma aceitera es puramente comercial y lucrativa. No existe una auténtica intención de contener sus impactos sociales y sobre los derechos humanos, sino que tiende a silenciar los graves crímenes, las irregularidades y el control paramilitar relacionados con el agronegocio de la palma aceitera en países como Indonesia y Colombia. Yo llamo a la reflexión para que vayamos evitando la destrucción de selvas tropicales y que poblaciones afectadas a causa de la expansión de la palma aceitera no sufran ni entren en exterminio. En este sentido, quiero proponer como tema de diálogo, primeramente, la detención inmediata de la expansión de las plantaciones de palma aceitera hasta llegar a un acuerdo. Segundo, la protección de los derechos humanos de pueblos indígenas y comunidades campesinas afectadas por las plantaciones de monocultivos a gran escala y el respeto de sus tierras. En tercer lugar, resoluciones de los conflictos de tierras vinculados al monocultivo de la palma, restitución de tierras ancestrales a las comunidades desplazadas por los monocultivos y la implementación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en todos los casos en que sea pertinente. En cuarto lugar, resolución de los procesos judiciales, denuncias y otros reclamos iniciados por parte de las comunidades afectadas. No podemos ignorar estos reclamos. Una moratoria a las importaciones de palma aceitera nos haría mucho bien. Incluir aspectos sociales de derechos humanos estrictos en los criterios de sostenibilidad para la producción de materias primas para agrocombustibles que están desarrollando. Es bueno comprender que, por definición, monocultivos industriales a gran escala, como los de palma aceitera, no son ni ambiental ni socialmente sostenibles. Finalmente, quiero compartir que ni oficialmente la Unión Europea
ni las empresas deben caer en la falsedad de apoyarse en la supuesta sostenibilidad para justificar la expansión indiscriminada del cultivo de la palma, que solo beneficia a grandes empresas a costa del futuro de los pueblos y a costa del planeta, creando una ilusión falsa de compartimiento responsable para el consumidor final. En los últimos años, los cultivos de palma aceitera están siendo promovidos a gran escala en la Amazonía de nuestro país. Todos conocemos esto por la información que nos brindan los medios de comunicación masiva. Algunas regiones han declarado el cultivo de palma de interés regional y están tramitando la adjudicación de enormes extensiones de bosques primarios para este cultivo. Solo en Loreto se está gestionando la adjudicación a varias empresas de más de 130,000 hectáreas de bosques primarios para este fin. Pero no se dice que es bosque primario, aunque la realidad es esa. En Loreto también se han deforestado en los últimos años más de 10,000 hectáreas para monocultivos de palma en el eje que va de la carretera Yurimaguas a Tarapoto, solamente en ese eje. Las comunidades indígenas y ribereñas reclaman que mientras cientos de comunidades esperan por años la titulación de los territorios que usan para fines de subsistencia, estas empresas consiguen la adjudicación a título oneroso de grandes extensiones de bosques primarios a precios irrisorios. Tengo aquí los datos de que algunas de esas concesiones o de estas titulaciones costaron hasta 20 soles la hectárea. La madera de estos bosques sirve de facto para subsidiar los costos del sembrío de la palma. Es la realidad. Se ha presentado a la palma aceitera como un cultivo alternativo a la coca y como una alternativa para mitigar la pobreza de los pueblos amazónicos. Sin embargo, las adjudicaciones de tierras para palma a empresas privadas no han ocurrido en zonas de cultivo de coca, ni han promovido la creación de puestos de trabajo para las poblaciones locales, sino la invasión de colonos y obreros de otras regiones del Perú y el desplazamiento de los pobladores amazónicos. Uno de los argumentos para promover el cultivo de aceite cultivo de palma bajo el modelo de adjudicaciones para el cultivo a empresas privadas no se han enmarcado en un proceso de zonificación ecológica y económica y han implicado la tala de bosques primarios. También han provocado una serie de conflictos con las comunidades locales que han visto avasallados sus derechos ancestrales sobre estos bosques. Algunas empresas están incluso gestionando el redimensionamiento de bosques de producción permanente para promover el cultivo de palma. Esto viola una serie de compromisos del Perú con la conservación de bosques primarios y la mitigación del cambio climático, así como convenios internacionales, como el convenio 169 de la OIT, el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas. Las adjudicaciones de áreas cubiertas de bosques primarios para cultivo de palma han sido hechas sin tener en cuenta que la clasificación de tierras previa a la adjudicación debe hacerse en concordancia con el Ministerio del Ambiente, de acuerdo con el reglamento de clasificación de tierras para su capacidad de uso mayor. Esto lo dice el Decreto Supremo número 017-2009 AG. Por otro lado, los monocultivos de palma aceitera, especialmente en selva baja, donde los suelos
no inundables son extremadamente pobres y ácidos, y donde las precipitaciones llegan hasta los 3.000, de 3.000 a 3.500 milímetros al año, requieren el uso masivo de agroquímicos, toda clase de agroquímicos, que todos son muy peligrosos para la salud. Todos causantes de intoxicaciones en personas y animales y que provocan grandes impactos en los ecosistemas terrestres y especialmente acuáticos. En la Amazonía baja de nuestro país, el riesgo de afectación de la salud de las personas por los agroquímicos y la deforestación provocada por el monocultivo de palma es muy alto, debido a las altas precipitaciones y el consiguiente arrastre de los agroquímicos a los ríos, donde contaminan el agua y los peces, que son la principal fuente de proteínas de las poblaciones rurales. Ya se han producido incidentes de mortandad de peces, y puedo citar los ejemplos que se han publicado a nivel nacional de los sucesos en el río Chanushi, en la provincia Alto Amazonas, en Loreto. Creo que por muchos de nosotros muy conocido. La población local culpa a los cultivos de palma por este hecho, pero no se han hecho mayores investigaciones para defender los derechos de los pobladores. En el Perú no existe un catastro de las zonas deforestadas. La expansión de los cultivos energéticos constituye una amenaza a los bosques naturales, en tanto promueve procesos masivos de deforestación, quema y ocupación del bosque e incentiva el tráfico de tierras para el establecimiento de monocultivos, como es el del tema que nos tiene aquí. En este contexto, urge tomar conciencia y actuar ante la insuficiencia de salvaguardar todo el medio ambiente por parte del Estado frente a sus políticas de promoción de biocombustible, las cuales deberían tener entre sus preceptos básicos el no deforestar, no incendiar bosques, actuar dentro del marco legal y respetar los derechos y territorios de los pueblos indígenas y comunidades locales. Considerando que la conservación del patrimonio forestal de la nación y su biodiversidad es una obligación constitucional del Estado y que la actividad forestal debe estar conducida hacia la conservación del patrimonio forestal, de la amplia diversidad que éste contiene y alberga, así como el aprovechamiento racional y sostenible de los recursos forestales. En este sentido, he invitado a todos los expositores, a todos los panelistas, porque quiero que entremos en un debate entre especialistas, entre miembros del gobierno, entre la sociedad civil, y que finalmente entre todos podamos recoger aportes para buscar la solución a este problema, que entiendo bien que no es fácil, que entiendo bien no es para una solución instantánea, pero si no empezamos a dialogar, nos podría tomar muy tarde reaccionar. No quiero aparecer como un enemigo de ninguna de las posiciones. Es mi responsabilidad llamar a un diálogo, escuchar las partes, llegar a buenos acuerdos, porque desarrollo queremos, pero no a costa de exponer la vida de los pobladores rurales y en especial de los pobladores indígenas. Por muchos años se ha actuado de esa manera. Gracias a Dios, ahora hay voluntad política y hay una ley, la ley de consulta previa, para que podamos dialogar antes de tomar acciones
en los territorios indígenas. Sean bienvenidos a todos y que nuestra conversación, nuestro diálogo, nuestro debate sea de altura, sea honesta, sea científica. Muchas gracias.